Estimados estudiantes, un buen día para todos. En este video vamos a ver la última unidad que corresponde a la materia de flores de Bach. Se refiere a la preparación de los remedios florales y el desarrollo mismo de la terapia. Después de aprender cada una de las flores que corresponden a las esencias florales de Bach y su utilización, su relación con diferentes tipos de personalidad, de comportamiento, lo que hay también los métodos de diagnóstico que también ya vimos antes. Entonces vamos a proceder a conocer cómo es que se preparan primero las esencias florales, luego cómo es que se prepara el propio remedio floral, qué tipos de aplicación nosotros podemos utilizar y cómo se va a desarrollar la terapia de manera general. Recuerden que solamente vamos a ver aspectos muy generales de esto en el video como un complemento al material escrito que ustedes ya tienen, en el que se encuentra todo bastante bien explicado. Empecemos viendo cómo se preparan las esencias florales. Y como sabemos, lógicamente, la mayoría de ellas se van a preparar a partir de flores. Lo primero es saber elegir la flor que nosotros vamos a utilizar. Bueno, en realidad, si son flores que ya se conocen su utilidad, pues no tenemos mayor problema, ¿no? Pero hay personas que investigan, que son preparadoras y sintonizadoras florales, que investigan con flores nuevas que todavía no se les ha dado un uso, ¿ya? Entonces, para cualquiera de los casos, lo inicial, lo principal, va a ser la selección de la flor. Recuerden que el Dr. Bach quería que este sistema sea de lo más sencillo, ¿sí? De tal manera que cualquier persona lo pudiera hacer y pudiera aprovecharse de sus beneficios. Hay algunos requisitos que necesitamos nosotros para preparar una esencia desde la propia flor. Y bueno, si bien existen comercialmente ya las flores preparadas, que ustedes simplemente los adquieren y los utilizan como materia prima para hacer sus remedios florales, es interesante conocer de dónde vienen. Se prefieren flores que crezcan de una manera silvestre, no cultivadas, y en sitios que se encuentren alejados de la actividad humana, y también en sitios que no se encuentren muy contaminados. Es decir, hablamos del campo, la montaña, la selva, áreas protegidas, se podría decir, ¿no? Aunque esto no es una regla así estricta, general, porque inclusive el propio Bach, una de sus flores la creó de una flor de jardín, que es el cerato, ¿no? La recogió del jardín de una amiga de él. Pero por regla general, como les digo, se prefiere aquellas que estén más alejadas de la civilización y la actividad humana, y que sean silvestres, porque se supone que en esas circunstancias la flor crece de una manera más natural y está, digamos, en su plétora de energía. La planta de la cual nosotros vamos a obtener la esencia tiene que estar sana, no tiene que estar con ningún tipo de contaminación, quizás con hongos, con líquenes, quizás comida por insectos. No, tiene que estar totalmente sana. Y vamos a preferir aquellas flores que se encuentren totalmente abiertas, ¿ya? O sea, ni muy cerradas, ni muy marchitas, las que se encuentren como las más bonitas, las más abiertas. Para esto es muy importante utilizar nuestra sensibilidad, guiarnos por la sensibilidad, por la intuición, tratar de ir sintiendo en qué planta hay una energía más acorde a lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Dejarnos guiar por la sabiduría interna para poder escoger la flor más adecuada en ese momento. Hay otras circunstancias que podemos nosotros elegir, u otras características, digamos, del momento a tener en cuenta. Puede ser incluso las influencias astrológicas. Si ustedes saben un poquito de astrología, pueden determinar más o menos qué tipo de energía planetaria está imperando en ese momento, o quizás la energía de algún signo en específico, o de una constelación en específico. Y vamos a tener una idea de cuál es, digamos, el propósito que nosotros vamos a poder enriquecer mucho más al momento de hacer una esencia floral. Entonces, miren, el Dr. Bach creó dos métodos para realizar la esencia floral. Tenemos el de solarización y el de decocción o cocimiento.
Empecemos con el de solarización. Se basa en ir recogiendo las flores en un recipiente de vidrio que contiene agua. Generalmente lo que se prefiere es agua pura de manantial. Y el recipiente de vidrio tiene que ser transparente, se prefiere que no tenga pues ningún tipo de labrado, ningún tipo de dibujo, para que de pronto sus patrones no vayan a interferir con la transmisión energética que se da desde las flores hacia el agua. Entonces es simplemente ir colocando las flores en la superficie del agua, tratando de no tocarlas con las manos, sino de irles cortando con una tijerita. ¿Sí? De manera que del recipiente que nosotros tengamos, toda la superficie del agua quede cubierta con las flores. Y de allí simplemente se le va a dejar expuesto a la luz solar aproximadamente entre unas 3 y 4 horas. Hay que elegir para mejores resultados un día que tengamos que esté despejado, que tengamos una buena radiación solar. No nos sirve de mucho si está un día nublado, lluvioso, porque lo que queremos es que la energía del sol sirva como un vehículo para impregnar la energía de las flores en el agua. Vemos que ese es un proceso que tiene mucho que ver con la alquimia, porque están presentes los 4 elementos. Vemos que tenemos el agua, tenemos el aire que está en ese momento, tenemos el fuego, que es el calor solar, y tenemos la tierra, que está representada en la propia flor. Luego, después de este proceso, podemos filtrar este elixir que tenemos, esta esencia, que luego le vamos a poner en un frasco de vidrio ámbar o de vidrio opaco, y le añadimos la misma cantidad de brandy o de coñac. O sea, si yo hice mi preparación con 100 mililitros de agua, tendría que añadirle 100 mililitros de brandy o coñac para conservarlo. A esta preparación, cuando ya agrego el alcohol, se le conoce como la tintura madre. Recuerden que no es lo mismo que una tintura de fitoterapia ni una tintura de homeopatía, ¿ya? Esa es una tintura de esencia floral. Y tenemos el otro método, que es el de decocción o de ebullición. El Dr. Bach creó este método para preparar flores durante el invierno. Recordemos que, por ejemplo, los inviernos en Inglaterra, donde vivía el Dr. Bach, no hay sol, no hay mucho sol, entonces está todo nublado, todo frío, entonces no salía muy bien la solarización. Entonces él hizo una variación al método en que igual se recogen las flores, pero se les somete a ebullición en el agua durante unos 20 a 30 minutos. Lo que vamos a tener al hacer esto es un extracto, que si bien sí puede tener principio activo, pero con las posteriores diluciones ya el principio activo químico va a desaparecer, ¿no? Y solamente nos queda la impronta energética. Terminado este proceso, de igual manera, se conserva en un frasco, se le añade la misma cantidad de alcohol y tenemos la tintura madre. Generalmente se recomienda utilizar el método de ebullición o de decocción, o de cocimiento, que también se llama, cuando nosotros tenemos flores duras, rígidas, como las flores de algunos árboles, y el de solarización cuando tenemos flores pues, de pétalos más delicados, más suaves, se podría decir, que fácilmente se marchitan. Es recomendable hacer la decocción en el mismo sitio también en que se recoge la flor. O sea, para esto deberíamos llevar quizás un reverbero, esos que se utilizan para el camping, que utilizan gas. Y si de pronto no podemos hacer eso y queremos llevarnos las flores para hacer en nuestra casa, que no sea más de unas 2 horas desde que nos recogemos la flor y comenzamos a someter a ebullición, porque esto ya comienza a interferir en la energía de la tintura madre que nosotros estemos realizando. Entonces, por cualquiera de los dos métodos ya tenemos nosotros la tintura madre. Ahora, a partir de la tintura madre es que se preparan los stock. El stock es justamente lo que nos venden comercialmente. Si usted compra un kit de flores de Bach, lo que está comprando son stocks, ya no son tinturas madre, ya son stocks. Y a partir de los stocks, ustedes van a realizar los remedios florales para entregar a los pacientes. Entonces, igual, el stock no es el que se entrega al paciente. El stock es como quien dice su materia prima para realizar las fórmulas florales personalizadas y eso entregar pues al paciente. Entonces, en definitiva, sería, por así decirlo, la segunda dilución de la esencia floral.
Y simplemente se elabora un stock añadiendo de 2 a 7 gotas de la tintura madre en 10 o por cada 10 mililitros de brandy o de coñac puros, ¿ya? Envasado en frasquitos goteros que sean de vidrio ámbar o azul también, ¿no? Pero tienen que ser opacos. Agitando muy bien esta mezcla, ¿ya? Para dinamizar y que se impregne totalmente pues, la energía de la tintura madre en el vehículo que en este caso es brandy o coñac. Ahora, el número de gotas, como les digo, varía de entre 2 a 7, pues se determina según la intuición del terapeuta, pero también la potencia de la flor. Hay flores que son bien potentes y que en la misma experimentación del terapeuta le da a conocer eso, ¿no? Entonces, de las más potentes utilizaremos menos cantidad de gotas. Hay otras que tienen un efecto un poquito más suave y utilizaremos hasta las 7 gotas. ¿Ya? Y también, como guía, si hacemos una esencia floral por ebullición, preferiremos utilizar menos cantidad de gotas, unas 2, unas 3 es suficiente, ¿ya? Porque recordemos que por ebullición sí aparece un principio activo químico en la tintura madre, algo que no sucede con la solarización. Entonces es simple, ¿no? Cojo un frasquito de color ámbar, le pongo 10 mililitros, bueno, la cantidad que sea, de brandy o de coñac y voy colocando de 2 a 7 gotas de la tintura madre por cada 10 mililitros. ¿Sí? Eso agito bien y ya tengo mi stock. Y a partir de los stock, yo preparo el remedio floral, o sea, la fórmula floral personalizada que le voy a entregar al paciente para su consumo. Entonces, un remedio floral o fórmula floral en realidad sería la tercera dilución. Y se prepara muy fácil de la siguiente manera. Generalmente lo que se hace es, la cantidad que se utiliza es 30 mililitros. O sea, necesitamos un frasquito gotero de color ámbar o azul o verde, pero que sea opaco, de 30 mililitros de capacidad. Allí yo voy a poner una tercera parte de brandy o de coñac, que visualmente se utiliza. Es decir, si yo tengo un frasquito de 30 mililitros, le pondría 10 mililitros de brandy o de coñac. Y voy a completar con 2 terceras partes de agua pura de manantial que se prefiere, ¿no? Es decir, si yo tengo mi frasco de 30 mililitros, ya puse 10 mililitros de brandy o coñac, le voy a poner 20 mililitros de agua, ¿ya? Agua de manantial. Y allí en esta preparación yo le voy a poner como una cantidad estándar 2 gotas de cada esencia floral de las que yo he determinado que el paciente necesita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que el paciente, yo ya le hago el diagnóstico y veo que necesita Mimulus, Centauri y Cerato, ¿ya? Entonces voy a poner del stock 2 gotitas de Mimulus, 2 gotitas de Centauri y 2 gotitas de Cerato, ¿ya? Entonces simplemente agito bien, hago una succión, se podría decir, y eso está listo para ser entregado al paciente. En el caso en que hay algún tipo de restricción, que no se puede utilizar alcohol, que puede ser mujeres en embarazo, niños pequeños, puede ser una persona que está deshabituándose del alcoholismo, ¿no? De recuperación del alcoholismo, entonces podríamos utilizar otro tipo de conservante, como es la glicerina de grado alimentario, puede ser vinagre también o inclusive granadina. Tomando en cuenta que si utilizo este tipo de conservantes, glicerina, granadina o vinagre, la preparación debe conservarse mucho mejor, o sea, no someterla mucho al calor, a la luz, porque es más fácil que se vaya a dañar, se podría decir. Entonces esto simplemente ya se va a entregar al paciente para su consumo. Ahora, ¿cómo le indicamos que tiene que tomarse el medicamento, floral, ¿no? Al paciente? Vamos a ver que lo estándar, que casi siempre se prescribe a todos los pacientes, es de esta preparación tiene que tomar usted 4 gotas colocándose debajo de la lengua 4 veces al día, ¿ya? 4, 4. ¿Por qué debajo de la lengua? O sea, viene de sublingual. ¿Por qué debajo de la lengua? Solo tenemos un punto energético debajo de la lengua que se conoce como la aguja de jade. Es un punto que rápidamente conecta con todos los meridianos del cuerpo.
¿sí? Entonces, por eso inclusive muchos homeopáticos, o la mayoría de ellos, se recomienda colocarse debajo de la lengua, por eso también, además de que es un sitio que fisiológicamente tiene una gran absorción, pero energéticamente también. ¿Ya? No necesariamente el paciente tiene que ser estrictamente cada 6 horas, o sea, su aplicación, ¿ya? Tal como sería un medicamento químico, pero que sean las 4 veces. Se le puede decir, por ejemplo, que coincida con las comidas para que no se vaya a olvidar. Pues, por ejemplo, 4 gotas al desayuno, 4 gotas al almuerzo, 4 gotas a la merienda y 4 gotas antes de dormir. Ya están las 4 veces, ¿sí? Existen pues terapeutas que también realizan algún tipo de testeo para conocer cuál es la dosis que le viene mejor a su paciente. Lo pueden hacer, por ejemplo, a través de las técnicas de pretest que ustedes ya conocen, determinar cuántas gotas de esencia floral necesita el paciente al momento de hacer el remedio floral y también cuál es la posología que necesita, cuántas gotas, cuántas veces al día. Pero les digo, lo estándar, lo que casi siempre se envía es eso. 4-4. Ahora, después o extra a esas 4 veces al, o sea, 4 gotas 4 veces al día, también se le puede indicar al paciente que si está en algún tipo de estado alterado emocional, puede ser, por ejemplo, con alguna sensación de desesperación, de angustia, de ira, de depresión, de miedo, etc., puede igual tomarse 4 gotitas de su preparación con una diferencia entre unos 5 o 10 minutos de cada toma hasta que se calme, ¿ya? Entonces, estas tomas son extra a las 4, a lo estándar, en las 4 veces, 4 gotas 4 veces al día. ¿Cuánto tiempo debe utilizar el paciente la esencia floral? Miren, no existe una duración determinada, ¿ya? Porque cada persona vive un proceso diferente. Hay personas, miren, que son bastante sensibles y que a la primera toma ya comienzan a sentir cambios, ¿ya? Pero hay personas que les demora mucho más tiempo hasta tomar la conciencia. Depende de la sensibilidad de cada uno, ¿ya? Hay personas que pueden estar meses y decir, no, no siento nada. ¿Ya? Pero hay personas que la primera toma tienen una expansión de la conciencia y pueden experimentar muchas cosas que le ayudan desde la primera vez, la primera toma. Pero lo estándar es al menos mantener una fórmula floral durante unos 3 meses por experiencia, ¿no? Y no cambiar la fórmula, o sea, tratar de mantener la misma fórmula que toma el paciente durante 3 meses, ¿ya? Para que se impregne en realidad de toda la energía de las flores y que esté recibiendo todo aquello que nosotros hemos querido darle a través del remedio floral. Hay algo que también hay que tomar en cuenta. Se habla en terapia floral de los agravamientos. Y los agravamientos no son más que como síntomas que quizás al paciente le pueden parecer molestos. Es algo que de pronto en medicina convencional podríamos hablar como reacciones adversas o efectos secundarios. Aunque no es exactamente lo mismo, porque no va a poner en riesgo la vida ni la salud de los pacientes. Recordemos que las flores de Bach son totalmente inocuas, no pueden ocasionar ningún tipo de daño, pero que nos dan una idea de cómo se está dando el movimiento energético del paciente, ¿ya? Y son señales, miren ustedes, de que algo está cambiando en él, algo está reaccionando y vamos por buen camino, ¿sí? Los principales agravamientos son 3. Primero tenemos la exacerbación de síntomas emocionales. Puede ser que de pronto el paciente que esté muy triste con la esencia floral se ponga a llorar y llorar y llorar, pero es como digamos, una limpieza, porque al final, digamos, de esa etapa se siente totalmente desahogado, se siente una visión más clara y, digamos, está sin bloqueos para iniciar o continuar con todo lo que es el movimiento energético que se va a dar durante el resto de la terapia floral. Generalmente cuando hay emociones reprimidas salen con terapia floral. Entonces, por ejemplo, el paciente de pronto siente muchas iras y se pone a gritar a todo el mundo y se muere de las iras, ¿ya? Pero después de todo eso es como que
tienen una conciencia mayor de las cosas. Es lo que se llama pues como un agravamiento de exacerbaciones de síntomas emocionales. Cuando ocurre esto, hay que recomendar al paciente que tome más frecuentemente el remedio floral, ¿ya? No es una etapa larga, son etapas cortitas, generalmente se dan al inicio del tratamiento, pero que, como les digo, son beneficiosas porque nos indica que estamos yendo por buen camino. Otro tipo de agravamiento puede ser una manifestación de síntomas físicos. A veces el paciente siente como que una fórmula floral le está enfermando, ¿ya? Ha habido casos, por ejemplo, que toman la esencia floral y les da síntomas como que tuvieran gripe, ¿ya? Así, con los escalofríos, con el temblor en el cuerpo, inclusive con un poquito de fiebre, tal como si estuvieran enfermando. Pero en realidad no es una enfermedad, ¿ya? Porque no hay nada que le esté infectando. Es simplemente como una reacción física del cuerpo ante el movimiento energético que se está dando con la esencia floral. Igual, no dura mucho tiempo, máximo unos, ¿qué se les dirá? Unos 2 días. Igual pueden experimentar otras cosas, pueden, por ejemplo, mayor producción de orina, ¿ya? Pueden inclusive tener un poquito de diarrea, se les afloja un poquito el estómago, o de pronto tienen mucho sueño. Ese es un síntoma que aparece bastante. Les da muchísimo sueño y eso lógicamente les manda a dormir, a descansar, que es una manera para recuperar naturalmente la energía de nuestro cuerpo. O de pronto tienen muchas sensaciones como de frío, de calor, ¿ya? Pero todo esto es como una somatización o una manifestación física del movimiento energético que se está dando en el paciente. Entonces, simplemente le vamos a indicar igual que tome con más frecuencia el remedio floral hasta que pasen estos síntomas y que tenga paciencia. ¿Ya? No es algo que le va a hacer daño, es como, digamos, la manifestación del desbloqueo, de que el remedio está siendo efectivo en el paciente. Y el tercer tipo de agravamiento es la crisis de conciencia, que casi siempre se va a dar. Puede ser temprano, puede ser tarde, en cualquier momento de la terapia floral, la crisis de conciencia. ¿Qué es? En que el paciente comienza a analizar su propia situación y comienza a ver la realidad tal cual es, ¿ya? Es como quitarse una venda de los ojos y ver las cosas como son. No como creemos que son, ni como el mundo nos ha hecho creer que son, ¿ya? Como les había dicho, es como verse en un espejo que nos dice la realidad. Y esto puede generar reacciones. Pues no nos gusta lo que estamos viendo, ¿no? Y decimos, no, el paciente se siente como un poquito como perdido, un poquito como indefenso, con vergüenza, con incertidumbre, con tristeza, inclusive nos puede dar un poquito de desesperación. Pero es el proceso natural, es como una metamorfosis, porque es como quitarse algo viejo, algo que ya no nos sirve, algo tóxico que nos está haciendo daño, para renacer pues, a una nueva persona, una persona que va a ser mejor en muchos de los aspectos de su vida. ¿Ya? Es liberarse de cadenas, liberarse de prejuicios que impedían avanzar, y el paciente después de todo eso se va a sentir tan libre, tan él mismo. Muchos pacientes dicen eso, ¿no? Ahora me siento como que fuera yo por primera vez, como que el tiempo anterior hubiera sido otra persona, pero no yo realmente. Entonces, como les decía, ¿qué hacer durante un agravamiento? Primero, decirle al paciente que utilice la fórmula más frecuentemente, ¿ya? Y también tener las sesiones con el terapeuta, ¿ya? No es cuestión de mandarle la esencia floral y adiós y que le vaya bien y regrese el próximo mes o cuando se le acabe la esencia. Es cuestión de ir determinando en el caso específico de cada paciente cuántas sesiones va a necesitar, ¿ya? Porque las sesiones no solamente es para darle una nueva esencia floral, se podría decir, un nuevo remedio floral, es para conversar con el paciente e ir acompañándole en el proceso, ayudarle en esa transformación que va a vivir y ayudarle también a asimilar todo el propósito, digamos, de lo que está viviendo, hacerle tomar conciencia de su propia situación. Vemos que, si bien
Por vía oral, de esta manera que les había dicho, el goterito del remedio floral es la forma más común de utilizar una esencia floral. Hay otras formas también. Se puede colocar las gotitas del remedio floral en algún tipo de bebida si nosotros no queremos tomarlas directamente. Por ejemplo, también en niños quizás están un poquito reacios a que les pongan las gotitas en la boca. Se les puede colocar en sus bebidas, ¿no? En el jugo, en la leche, en cualquier tipo de bebida, en agua. Eso no va a tener ningún sabor, no altera el sabor de los líquidos, y también es una forma, pues, de introducir el remedio floral al cuerpo del niño en este caso, ¿no? Puede ser una bebida fría, caliente, no importa. Inclusive para los animales, ¿no? Bueno, hay ocasiones en que sí se les puede dar a los animales directamente en su hocico. Pero en ocasiones es complicado, entonces ¿qué se hace? El remedio floral se coloca en las gotas en el agua que toma el animal. Igual no va a haber ningún tipo de rechazo. O por ejemplo, específicamente cuando se utiliza el Rescue Remedy, el remedio de rescate, se puede diluir directamente del stock, ¿ya? De 2 a 3 gotas en un vasito de agua, haciendo que el paciente tome por sorbos, ya para tener un efecto rápido del remedio de rescate. Se puede también hacer una aplicación local del gotero de remedio floral. Entonces se puede, por ejemplo, si el paciente de pronto no puede ingerir, y digamos que está en coma o está entubado o cualquier situación en la que no puede ingerir, se le puede empapar con el líquido los labios, las sienes, la fontanela, las muñecas, que son sitios igual de rápida absorción energética. Ya varias veces hasta que, digamos, veamos que hay un efecto, o si no, las 4 veces al día. Otras formas de aplicaciones a través de spray bucales y spray también ambientales, ¿no? Entonces se hace la misma formulación que les había dicho antes, pero en vez de colocar en un frasquito de gotero, vamos a colocar en un frasquito con spray. Y eso se pueden hacer aplicaciones de spray en la boca, ¿sí? Se levanta la lengua y se hace un par de spray, ¿no? De aplicaciones de spray. Igual 4 veces al día. También miren ustedes, los sprays de tipo ambientales nos permite modificar, limpiar, cambiar la energía de un ambiente. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos un salón de reuniones donde ha habido muchas discusiones y es un ambiente cargado, es un ambiente feo. Podemos hacer una esencia floral, por ejemplo, con holly o con otras esencias que sirvan para armonizar los ambientes. Y le preparamos igual, o sea, una tercera parte de alcohol, en este caso como es ambiental, puede ser un alcohol potable, puede ser. Y el 70% de agua, colocamos 2 gotas de cada esencia floral por cada 30 mililitros de solución. Y eso vamos a simplemente esparcir en el ambiente como que fuera un ambientador. Incluso le podemos poner allí alguna fragancia, un aceite esencial que nos agrade para que también nos sirva para eso. Y van a experimentar ustedes cómo cambia la energía del lugar. Este mismo tipo de aplicación se puede hacer igual si una persona no puede tomar la esencia floral, entonces se le hace una aplicación del spray en su cuerpo, igual para los animales, ¿ya? Inclusive sobre las plantas. Hay una forma también que se ha utilizado mucho, que es en forma de cremas. Hay una crema muy famosa que se llama la crema de Bach, que está compuesta por la esencia de rescate, la fórmula de rescate, y de crab apple. Y esta crema está dirigida a todo tipo de situaciones dermatológicas, ¿ya? Dermatitis, acné, puede ser heridas, rosácea, vitiligo, psoriasis, cualquier tipo de situación dermatológica, ¿ya? Entonces su preparación es muy simple. Usted hace una crema base, ¿ya? Como hemos aprendido, o adquirimos una crema base que no tenga ningún principio activo y no tenga tampoco ni fragancia ni colorante, o sea, la crema así en bruto. También es llamada crema de base homeopática. Y por cada 30 mililitros de la crema, vamos a poner 4 gotitas de remedio de rescate y 2 gotitas de crab apple. Eso le vamos a mecer muy bien, vigorosamente, con un palito de madera. Tradicionalmente se utiliza eso. Y ya tenemos nuestra crema para utilizar sobre la piel.
De esta manera igual se pueden hacer otro tipo de cremas, ¿ya? Por ejemplo, para el dolor le podemos poner Elm, para la inflamación le podemos poner Verbine o Vine, ¿no? Las alergias sobre la piel le podemos poner Beach. Y así, o sea, nosotros vamos viendo las utilidades que nosotros queremos tener. Y de aquí pues ya es cuestión de nuestra creatividad, cómo también la podemos hacer. Existe, miren, se pueden añadir gotitas de esencia floral al agua de las bañeras, ¿no? Para que tengan una influencia energética. También para pediluvios, para mascarillas cosméticas, para emplastos, cataplasmas. Hay jabones, miren ustedes, que le ponen esencias florales. Entonces, en el momento que uno se baña, está también beneficiándose de la energía de allí. Hay lociones, cosméticos, geles, inclusive mezclar con tinturas de fitoterapia. Actualmente hay formulaciones pues muy creativas al respecto. Aquí es cuestión de cómo nosotros queramos utilizar también. Y por último tenemos cómo se da el acompañamiento terapéutico. Recuerden ustedes, la terapia floral no es solamente entregar el remedio floral y ya, vaya, tome y me cuente, no. Esa es una parte. La otra parte de la terapia floral es el acompañamiento del paciente. Es conversar con el paciente, es ayudarle a que reconozca en sí cuál es el conflicto que está viviendo y quizás que le provoca un estado emocional alterado, que le provoca la enfermedad que está viviendo, ¿sí? Entonces, para esto es muy importante que como terapeutas estemos muy bien preparados al momento de tomar ese contacto con el paciente. Si bien la psicoterapia es una técnica que más se va a utilizar en la parte de psicología, no es exclusiva de la psicología. Por ejemplo, también personas religiosas la han utilizado, ¿no? Para llegar al paciente, para hacerle comprender su situación, ¿ya? Y se caracteriza, miren ustedes, por tratar de que el paciente comprenda su situación, se vea a sí mismo y vaya descubriendo por cuenta propia todo aquello que le está sucediendo, ya cuáles son las causas. Y uno le va guiando, ¿sí? ¿Cuáles son sus verdaderos deseos, sus verdaderos anhelos, el verdadero camino que piensa que debería seguir? ¿Cuáles son los errores? ¿Cómo podría, digamos, superar ese tipo de errores o comportamientos negativos? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad que está sufriendo? ¿Ya? Es ayudarle a comprender todo esto. Para eso, lógicamente, se necesita que nosotros como terapeutas le ofrezcamos al paciente mucha confianza y seguridad. Hay algunos métodos que nosotros podemos utilizar para esto. Lo principal es la escucha. Miren ustedes, el momento en que el paciente se sienta y nos comienza a comentar su situación y el paciente siente que está siendo escuchado, ya comienza la curación. El desahogo es una parte muy importante de esto. El paciente comienza a expresarse, comienza a sacar de sí muchas cosas que quizás tenía guardadas, que no podía decirle a nadie. Y en ese proceso, automáticamente el paciente se va dando cuenta de su situación. Hay veces que en mitad de la conversación el paciente se queda así como, acabo de decir algo que nunca había dicho, ¿ya? O escuchando las palabras de mi propia boca, me acabo de dar cuenta de cómo soy, ¿ya? O sea, son momentos de gran descubrimiento que puede tener. Y mire, sin aplicar una sola gota de esencia floral, simplemente a través de la conversación, ¿ya? Entonces, en este proceso es muy importante que el terapeuta no esté centrado en tratar al paciente de convencerle de algo o de imponerle un punto de vista. Es simplemente preguntar, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Y usted cómo se siente? Y es importante que el paciente no vea que se le está juzgando. Nosotros no tenemos que juzgar, ¿ya? Nosotros simplemente tenemos que comprender la situación y hacer que el paciente pues comprenda, él mismo vaya sacando sus propias conclusiones. Nosotros no le vamos a decir, es que usted es malo, usted es egoísta, usted es celoso. No, ¿ya? No hay que hacer eso. Es el paciente solito el que tiene que darse cuenta de esas cosas. Nuestra actitud simplemente debe ser, en el momento de la entrevista, mire, yo estoy aquí escuchándolo y comprendiendo.
¿ya? Ese es un lugar seguro para que usted se exprese y usted se descubra a sí mismo, y yo le acompaño en ese proceso. Hay preguntas clave que nosotros podemos irle diciendo al paciente para guiar en el proceso. Por ejemplo, ¿cómo se siente? O sea, ¿cuáles son sus emociones? Reconozca. ¿Ya? Así sean las emociones, digamos, más ocultas o que al paciente le dé vergüenza decir, como estamos en un lugar seguro, que se exprese. ¿Ya? ¿Cómo se siente frente a situaciones específicas? ¿Cómo se siente ante su enfermedad? Quizás tiene miedo, quizás tiene ira, quizás tiene resentimiento. ¿Cómo se siente? O por ejemplo, ¿cómo se siente cuando sus hijos lo dejan sola? ¿Ya? Entonces, miren, es tratar de que el paciente reconozca sus propios sentimientos y analice por qué está sintiendo eso. Es preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué piensa? ¿Y cómo se siente? ¿Ya? Es algo muy importante que se va desarrollando simplemente con la experiencia. Otra pregunta muy importante, ¿cómo cree que se siente el otro? ¿Ya? Esta pregunta puede ser ante una situación que permite conocer la idea que tiene el paciente de su entorno, para así evaluar el grado de empatía. ¿Ya? Por ejemplo, usted tiene problemas con su esposa, con su esposo. Ahora, ¿cómo cree que se siente respecto a esto su esposo y su esposa? ¿Ya? A veces no nos sentamos a pensar en eso. ¿Ya? Solamente es lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Ya? Pero a veces, y usted sabe o ha percibido qué siente la otra persona, qué tiene en la cabeza la otra persona, ¿ya? O sea, al ponerse a razonar en eso, uno se da cuenta también de su propio comportamiento. Hay muchas revelaciones que se han hecho simplemente con esa pregunta. Otra pregunta, ¿qué cree que haría falta o qué haría usted para cambiar la situación? ¿Ya? Por ejemplo, viene el paciente, es que yo no me siento conforme con mi trabajo, me siento frustrado, me siento de esta manera. ¿Ya? Pregúntele, ¿y qué cree usted que haría falta para cambiar eso? Para que usted no se sienta de esa manera. ¿Ya? Entonces el paciente igual se pone a pensar y dice, sí, yo creo que si esto pasara, me sentiría de otra manera. O si haría esto. Entonces, miren, el paciente comienza a tomar conciencia de sus propios deseos, de sus propios pensamientos y de qué está al alcance de sus manos para cambiar la realidad. A veces decimos, que mi realidad cambie, y no hacemos nada por cambiarla. Hay que saber reconocer qué podemos hacer. Otro tipo de ejercicios muy utilizados en la psicoterapia son los ejercicios de visualización, que muchos de nosotros los hemos practicado a través, por ejemplo, de meditaciones guiadas, ¿no? Que son visualizaciones en realidad. Esto es simplemente ir guiando al paciente para que visualice o imagine o recuerde una situación. Hay montones de ejercicios de esto, ustedes lo pueden buscar en mucha bibliografía, por ejemplo, ejemplos en YouTube, en las redes sociales, y generalmente simplemente usted está con el paciente, le dice, bueno, vamos a poner una música relajante, vamos a poner un aroma, ¿ya? Podemos hacer igual una primera toma de una esencia floral determinada, cerramos los ojos y le voy guiando en la meditación. Hay que tener el suficiente tiempo también para fluir con el ejercicio. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, visualizaciones de una persona a la que es necesario decir algo. ¿Qué tal si usted tiene su paciente tiene un problema o un conflicto con alguna persona? Cierre los ojos, relájese, ya. Vamos a visualizar que usted tiene enfrente a esa persona con la que tiene el conflicto. ¿Ya? Dígale lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, el paciente comienza a expresarse. ¿Ya? Me hiciste daño, no te quiero, te odio, pueden salir muchos sentimientos en ese momento. Y no hay que cortar esos sentimientos, hay que dejar que fluyan, que se expresen, porque eso es muy positivo. El paciente comienza a reconocer en realidad lo que siente en sí. Y también en este proceso, después de eso, es muy beneficioso decirle, bueno, ahora, ¿cómo cree que se siente la otra persona si usted le dijera eso? ¿Ya? Es, miren, todo un proceso, como les había dicho, de descubrimiento. Otros ejercicios pueden ser de relajación, visualizaciones para relajación. Cuando el paciente de pronto está muy tenso, muy nervioso, muy ansioso o mucho estrés. Relajación, ¿qué es?
Ponemos igual música relajante, música suave, un aroma relajante del ambiente, para eso utilizamos aromaterapia, y le vamos guiando. Usted visualice que se encuentra, no sé, en un sitio que a usted le guste, en un campo, en una montaña, en una playa, ¿ya? Entonces aquí todo es seguro, no hay nada a usted que le preocupe, escuche, no sé, las olas del mar, el sonido del viento, el canto de los pájaros, y que aprenda a hacer eso y lo haga cada vez que se sienta de esta manera ansioso o nervioso. También tenemos visualización para recordar situaciones. Por ejemplo, un hecho traumático puede ser del paciente o un hecho que no lo haya resuelto, no lo haya asimilado. Entonces, a través de la visualización, le guiamos al paciente para que regrese a ese momento, ¿ya? Y le decimos, a ver, usted está en ese momento quizás que tuvo el accidente, ¿ya? Por favor, descríbame con lujo de detalles qué es lo que está pasando. Utilice todos sus sentidos. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que siente? ¿Ya? ¿Qué sentimientos usted tiene en ese momento? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que sientes en la piel, ¿no? Quizás hay dolor, hay frío, hay calor. ¿Qué es lo que hay? No importa si las sensaciones del paciente no son digamos, correctas en dependencia de lo que en realidad haya pasado. Que el paciente rellene con su imaginación aquello que no se acuerda. Pero miren, a veces espontáneamente va recordando cosas. Este tipo de ejercicios, especialmente cuando es respecto a traumas o actos de violencia, hay que llevarle bien despacito, porque a veces el paciente puede tener tremendas reacciones. No presionarle, decirle, si usted no está a gusto, paremos, ¿ya? Vamos poco a poco, bien despacito, con el acompañamiento de las esencias florales y digamos de una manera paulatina, a su ritmo, vamos a ir resolviendo ese asunto que quizás está bloqueado, ¿ya? Y otro ejercicio muy recomendado es la visualización de sueños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a recordar, me va a contar un sueño que usted tuvo. Mire, especialmente cuando uno comienza a utilizar esencias florales, es muy adecuado, muy importante ir recordando qué sueños tiene. Porque miren, los sueños son expresiones de nuestro subconsciente. Y a veces al mover la energía, el momento que utilizamos terapia floral, hay señales que aparecen en los sueños, que es como desbloqueos del subconsciente, que nos van dando una idea de cuál es la raíz de nuestro conflicto. Por ejemplo, el paciente comienza a soñar, ¿no? Dice, ay, soñé con mi mamá, ¿ya? Soñé que me perseguían unos perros, soñé que me encontraba con una persona y le insultaba y le decía de todo. Entonces, miren, son señales de que por ahí tenemos que ir nosotros para resolver el conflicto que presenta el paciente en el momento específico, ¿ya? Hay ejercicios que se pueden realizar con los sueños. Por ejemplo, digamos, el paciente ya nos cuenta su sueño y llega hasta cierto punto y le decimos, ahora vamos a visualizar cómo podría continuar ese sueño. O sea, usted con su imaginación continúe con ese sueño, ¿ya? O quizás cambien el final, ¿ya? Digamos, es un sueño, una pesadilla que terminó feo y el paciente se siente pues muy mal por esto. Vamos a visualizar el sueño y ahora cambiemos el final. Ya no es una pesadilla, ya no termina feo, ya pasa algo, ustedes le salvan, ocurre algo bonito y listo. Entonces es ir como imaginando, como reordenando el sueño, y es una manera también como para acceder al subconsciente y reconocer el propio ser. Recordemos en todo momento en que nosotros estemos realizando terapia floral, reafirmar siempre la identidad y la libertad del paciente. Recordemos, ese es uno de los principales objetivos que se quiere alcanzar al utilizar terapia floral, ¿ya? Que el paciente se reconozca a sí mismo, ¿ya? Pequeños ejercicios para que sepa qué es lo que quiera, lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que anhela, cuáles son digamos, su misión, su camino. Pueden ser pequeños ejercicios para que el paciente se sienta mejor consigo mismo y se ocupe más de sí mismo. Por ejemplo, le decimos,
A ver, usted que nunca se da gustos personales, vamos a hacer algo por usted, ¿ya? Salga a comer usted solo algo que a usted le guste, ¿ya? O vaya al cine a ver una película que siempre quiso ver y que no quería ver, no, nunca vio porque los hijos querían una cosa, el esposo otra cosa, bueno. ¿Ya? O vaya simplemente a dar un paseo por el simple gusto de hacerlo. O haga un viaje deseado, algo que siempre pospuso. Dese un gusto, vaya a darse un día de spa, que le den un masaje, una técnica de relajación, todo esto. ¿Ya? Siempre respetando las responsabilidades de cada una de las personas. Y recordemos también, nosotros como naturópatas sabemos un montón de terapias que pueden ir acompañadas con la terapia floral. Es muy útil hacer las combinaciones. Entonces, por ejemplo, además de la terapia floral, usted va a hacer yoga. Usted va a hacer qigong, va a hacer tai chi, va a hacer meditación, vamos a poner algo de aromaterapia. Podemos utilizar en conjunto técnicas de medicina china, podemos inclusive reflexología. Ya hay técnicas, bueno, ustedes pueden ver muchísimos casos en bibliografía en internet. Por ejemplo, hay personas que antes de la consulta, lo primero que hacen con el paciente es una sesión de reflexología. Ahí logran que la energía fluya, se desbloquee y el rato del diagnóstico las cosas están mucho más claras. O podemos hacer técnicas de masaje, técnicas manuales de diferentes tipos, etc. Entonces, la elección de la técnica con la cual vamos a acompañar la terapia floral, si es que vemos que es necesario, va a ir en dependencia del paciente, de nuestro conocimiento, de nuestro criterio también como naturópatas. Por eso, como naturópatas, nosotros debemos prepararnos muy bien, porque es una gran responsabilidad guiar en el proceso de aprendizaje del paciente. De hecho, nuestro primer paciente debe ser cada uno de nosotros mismos. Así que todos ustedes, lo primerito que deberían comenzar a hacer es utilizar la esencia, la terapia floral, las esencias florales en ustedes mismos, ¿ya? Y experimentar los cambios en ustedes, ir mejorando como personas, ir identificando aquellos aspectos en los que ustedes tienen conflicto con ustedes mismos, con el entorno, con los demás, aquellos aspectos que tienen que ser desarrollados en su propia personalidad, en su propio ser, e ir trabajando en eso, ¿ya? Porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Ya no le vamos a dar procurar que el paciente esté tranquilo, esté relajado y armónico cuando nosotros mismos, en nuestro interior, somos un lío. Estamos hechos un caos, lleno de conflictos. No, ya primero nosotros. Recuerden, médico, cúrate a ti mismo, decía ese viejo refrán, ese viejo adagio. ¿Ya? Entonces lo mismo va para nosotros. Compañeros, les agradezco muchísimo pues, su atención, su trabajo, todo el empeño que han puesto ustedes en el conocimiento de esta materia. Les invito a que sigan desarrollándola si es que a ustedes les interesa, les parece útil, sigan leyendo. La clave de esto es la reflexión, la lectura, la práctica, ¿ya? Porque, como les digo, es una terapia que da muchísimo tipo de satisfacción, tanto personal como también a los pacientes. ¿Ya? Muchas gracias por todo, compañeros, por su atención y hasta una nueva oportunidad.